pegatina que hacía el 6, con Antonio Romero, que hacía con el volador, como mi hermano ha dicho. Entonces por las noches montamos unas cantas, y cada uno tiraba por una calle, y le íbamos quitando el papelito por detrás, ¡plas! ¡plas! Y el otro día amanecía todo el pueblo con la pegatina, solo aquí en el partido. Octavilla y hacer las reuniones que hacíamos las mujeres, que no sabíamos mucho de política, pero sabíamos algo, montábamos unas pocas, íbamos a la casita, a la casa de Isabelita la Charanga, le decíamos la pasionaria. Entonces estaba Navarro allí, que estaba de municipal, vivía por allí. Estaba en la reunión y también por el día. Entraba ahora, porque entraba a la media hora, porque entraba más tarde. Para que mujer entra a las 4 una vez, porque no sabía. Y allí hablamos lo que sabía. Y luego los carnets, claro, yo me afilié al partido de 77 y yo era una de las que iba cobrando las cuotas, casa por casa, de todo lo que tenía el carnet. Eran 5 euros lo que se cobraban. Y además hablando con la gente, afiliando a gente. Esos 5 duros. A ver, y en las elecciones también íbamos a los pueblos de la comarca a repartir los votos del partido. También juntábamos unas pocas y también repartíamos casa por casa los votos del Partido Comunista. Y también íbamos otras pocas, mi cuñada Mati, íbamos a los pueblos a dar charlas, no lo vemos mucho, pero sabíamos algo más de las que... Y ya está, que no hemos parado en la carretera. ¿Es verdad? Tenemos acá de dar una charla, y entonces el boticario, el disco este que había aquí, nos vio, nos adelantó y se paró un poco más para adelante, porque si quería que íbamos solas, y no íbamos solas, que llevábamos un hombre, no quería más salir. O Juan Antonio, el Mulerio nos llevaba, pero hace que ya que íbamos solas, entonces se paró un poco delante, a ver, que a ver si íbamos solas y no sé, si llegaba a buscarnos, la idea que tenía. Y cuando estábamos en el trova de los algodones, pues también hacía mi hermano y Yesaya hacían la octavilla y ellos de madrugada las tiran por todo, las tiraban. Y cuando mi padre se levantaba y tiré un palo para ir por el pan, y viene un día con una octavilla muy fuerza. Marzo, escucha lo que han tirado esta noche, que han tirado. Y me con la octavilla y se había acostado a las 3, a las 5 las 6. Cuando me acostaba hacía la octavilla, para que la hiciera nada, y cuando la hacía pues la repartía, ya el otro día pues amanecía todo de octavilla. Y mi padre venía cagado. Marco, solo que tiró esta noche y venía con la octavilla. Y ellos decían, ¿quién la ha tirado? ¿Quién ha tirado la octavilla? ¿Quién la ha tirado? Y habían tirado entre ellos dos, entre el 6 y Marco. ¿Y cómo es? Algunas ya tenían los libritos verdes que valían un duro. Y también me dediqué a vender muchos libritos, después vendía libritos todas las casitas. Unos libritos verdes con la pantalla verde muy chiquito y valían pero propaganda que hemos puesto nosotros por toda la comarca, vamos. Nuestra cantarita de agua, los cubos y los limpios, venga, para la propaganda. Y le digo, escucha, venga, voy a propaganda. ¿Qué cosa es comunista? Y yo fui mucha gente, yendo casa por casa. Creo que es muy importante y que hace una reivindicación de siempre de la izquierda y que la derecha lo ha querido refrenar y muy bien esa frase de nos quería asustar a ver si íbamos solas, a ver si no había ningún hombre de nosotros. Lo importante que aquí durante la lucha contra el franquismo y la lucha de la izquierda, y ya se vio también la República también, el papel tan importante que ha tenido y que yo he reivindicado siempre la lucha de las mujeres, ¿no? En la lucha de izquierda, ¿no? Y quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves
si está cambiando de alguna manera, o cómo hemos conseguido que las mujeres consigan reivindicar sus derechos y luchar por una igualdad que todavía se resiste, ¿no? Y que ha sido gracias a la lucha de las mujeres que han luchado como vosotros. Una vez fuimos a una en la carrera del Partido Comunista, fuimos a dar una charla con este mismo Paredes. Hay unas cuantas de mujeres dando una charla y cuando terminamos estábamos en una cámara y cuando acabamos tenía el hombre en una mesa con un papel detrás y unos pedazos de morcilla. A ver, venga, comed, que tendréis, pero venga, allí vimos nosotros. En el 77 me saqué el carnet. En el 77 me afiliado al partido. Ya le voy cobrando casa por casa las cosas, de 5 euros. Y hablando con la gente para que se afiliaran. Y cuando llegamos a una campaña estábamos todos haciendo de que llegaran las 12 para poner carteles. Nos faltaban cepillos y cubos. La granera te costaría trabajo con cartela. No, la granera te daba susto. Bueno, ya he comentado una anécdota y os voy a explicar por qué la Guardia hizo tan tonto como... Si os dais cuenta, tiene la puerta del coche pintada de otro color para saber por dónde se entra. Pues bien, con 14 años yo era ya miembro del Partido Comunista de España. Y entonces aquí, en muchos pueblos, pues nos dedicamos a hacer nuestras pintadas en contra del gobernador o de que viniera a bien hacerlas. Entonces, delante de 3 o 4 patrullas de la Guardia Civil dando vueltas por la Toja, pegamos el pueblo llenito de pintadas y no se enteraban ni por dónde estaban los pintores. Simplemente era contar esa anécdota y recordar la de Rubiche, una vez pintando en la puerta de aquí de la iglesia con un bote de pintura roja, pues le reventó en la cara y nos creíamos que le habían pegado un tiro. A Rubiche se la han cargado, la camisa blanca no recordará. Simplemente era poner esa notilla de humo. Alguien nos ha hecho una pregunta y ella contar algo más. Vamos a contar algo más. La carne ha terminado. Si vamos a contar por lo que hemos hecho y todo lo que hemos hecho. Un aplauso. Con el brillo en los ojos que me calan los huesos, pensando en los besos que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le da del corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed, de libertad. Hundida en la miseria, abandonada
Bueno, pues yo voy a contar la historia más o menos que yo tenía. En los años 50 hasta 65, 70, estaba trabajando en Esparta. A mí me hicieron el boicot porque le reclamé, aquí hubo una mejora de 21 días, que entonces era ministro Girón de Velasco, ministro de Trabajo. Y hubo una mejora de 21 días y no querían pagar los patrones. Decían que aquello había venido para filtros y sombreros, no para textil en general. Y yo se lo exigí y me hicieron, todas las esparterías me hicieron el boicot. ¿Qué tuve que hacer? Yo ya tenía familia, entonces tuve que marcharme por ahí. Pero la gratificación se la cobré, pero primero tuvimos una reunión, los esparteros, los trabajadores. Y no hubo una más de dos, de tantos trabajadores como habíamos en el Esparta, que entraran conforme a la petición que nosotros hacemos. Cobré los 21 días, porque tuve que ir al estrella. Los demás cobraron otro, los demás no cobraron ninguno. Bueno, pues me marché al extranjero, estuve en Alemania, estuve en Francia, me vine de Francia a Alemania y me fui a Cataluña. Me busqué un piso allí en Cataluña y allí fue donde yo me afilié en el Partido Comunista. Que allí fue a donde yo vi la revolución más grande que en España he conocido. Cuando la huelga de la construcción en el año 60, por ahí está Manuel de Urtata, que lo sabrá también. Sí, la huelga de la construcción. Cuando yo estuve en la manifestación y yo vi más de 200.000 personas en aquella rampa y los tíos con los fusiles tirados a la cara, apuntándole y cayó un muchacho en el balcón como de cabeza, le limaron en la cabeza el tiro y no dio ni vivo. Y entonces fue cuando se lió la mano. Entonces se lió toda la revolución allí, de verdad, que si hubiéramos tenido cada uno una pistola, hubiéramos liado, la hubiéramos liado. Y se dio una matada. Entonces, al otro día de la manifestación yo vivía en Buenavista y siento a una reunión que había allí hablar del partido, no del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era el Partido Comunista de España. Entonces era Gregorio López Raimundo, era el presidente y José Díaz era el secretario. O sea que me afilié allí, en la clandestinidad, y allí pagábamos las cotas por cédula. La cédula de 10 euros, una cédula de... por cédula pagábamos las cotas. Y nos cogieron, a una cédula nos cogieron. Y entre esa cédula estaba yo. Pero cogieron, la Guardia Civil cogió a dos compañeros, tirando 2 tablillas, que estábamos aquella noche, habíamos una cédula entera, tirando 2 tablillas. Cuando íbamos por un sitio que le llaman ahí Entrevías, iban ellos a caballo, estaba la fábrica que le llamaban La Isla. Y cogieron esos dos y nosotros cuando sentimos nos tiramos a un zarzal que había, nos tiramos de cabeza ahí. Aquello, bueno, pues cogieron eso. Y tuvieron 2 cojones porque no nos declararon. Pero a él lo pusieron en pelota, los clavos del cigarro se lo arrimaban a su parte para que declarara, no declarara. Pero lo pusieron como un santo Cristo. Como un santo Cristo lo pusieron. Y yo esto es lo que te voy a contar. Eso ya ha terminado. Fueron a encarcelarla, por supuesto sin causa alguna.
nada, es para mí un honor y un placer estar aquí esta tarde en Vado La Tosa. Hay en Andalucía 767 municipios con ayuntamiento propio. Tiene la comunidad andaluza 90.000 kilómetros cuadrados, cerca de 9 millones de habitantes que viven en estos pueblos y en estas ciudades. Y hay un puñado de pueblos que se pueden contar con los dedos de las dos manos, que han figurado en la historia, que no han sido pueblos anónimos, sino que han tenido personalidad propia en la lucha contra la dictadura fascista, en la lucha por los derechos de los trabajadores, en la lucha por una sociedad más justa y solidaria. Y entre esos pueblos figura Vado La Tosa, por la clase obrera organizada, como decía Rubici, por los dirigentes que ha aportado al conjunto de la clase obrera andaluza y española. Luego es para tener orgullo de haber luchado en épocas muy difíciles. Vado La Tosa está en ese lugar de honor, en esa vanguardia de los pueblos andaluces que lucharon en aquella época. Decía Jorge Dimitrov, que fue un dirigente comunista búlgaro, secretario general de la Internacional Comunista en los años 30, que en un país en el que triunfa el fascismo, ese país lo convierte en una cárcel, en un gigantesco campo de concentración, porque el fascismo se levanta contra todo y contra todos, contra los intelectuales, los campesinos, las mujeres, los jóvenes y fundamentalmente contra la clase obrera. Y eso sucedió en España. Triunfó el fascismo ahogando en sangre la República, la Segunda República Española, que había llegado con ilusión, con sueño de la izquierda y del Partido Comunista de España, que había contribuido a traerla, aunque nuestro partido era muy pequeño. En el año 1936, el 16 de febrero, en las elecciones generales, triunfó el Frente Popular y el Partido Comunista de España contaba en la mayoría parlamentaria del Frente Popular con solo 17 diputados, de los más de 150 que le daban la mayoría parlamentaria a los socialistas, a la izquierda republicana, al Partido Comunista de España, a todos los que formaban la unidad de la izquierda y del Frente Popular. Sin embargo, el argumento de los fascistas no era una sublevación contra la izquierda republicana, contra el Partido Socialista, sino una sublevación contra los bolcheviques, contra los comunistas. El fascismo elegía a los comunistas como adversarios principales, porque también el fascismo sabe que el enemigo fundamental que tiene es el Partido Comunista. El balance que hoy presenta el movimiento comunista internacional es globalmente positivo, con errores y con aciertos, pero ningún movimiento en el mundo, ni filosófico, ni militar, ni religioso, ni político, ha aportado tanto a los derechos de los trabajadores, a la libertad, a la lucha contra los nazis, contra el fascismo internacional, como el movimiento comunista internacional. Cuando nosotros nacimos, la generación que está aquí, yo tengo ahora 56 años, habían pasado 14 o 15 años desde la derrota de la República, que repito, fue ahogada en sangre por los militares golpistas. Ahora están procesando a Garzón en la causa general que abrió Garzón contra los crímenes del franquismo para recuperar las fosas comunes y la dignidad de los republicanos fusilados. Figuran algunas de las órdenes militares de los golpistas cuando se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República. Y hay una base, la número 6 del general Mola, que dice: debemos actuar con contundencia, sembrando el terror. Fusilaremos a todos los que no piensen como nosotros, a los simpatizantes abierta y secretamente del Frente Popular. Debemos dar una sensación de dominio desde el primer momento. Eso hizo que en mi pueblo fusilaran a 20 personas buenas, que no habían hecho daño a nadie, que habían llevado la camisa roja, que habían defendido el 1 de mayo, que habían defendido al Frente Popular, que habían dado viva a la República. Hay una anécdota, que a la salida de Humilladero hay una subestación eléctrica y había unos albañiles de Córdoba construyéndola en el año 31, cuando se proclamó el 14 de abril la Segunda República. Serían especialistas en este tipo de construcciones
y la gente venía del campo, de los cortijos, a celebrar la llegada de la Segunda República, que habían luchado tanto por ella, contra una monarquía corrupta, al lado de los caciques, de la jerarquía de la Iglesia, de los sectores más reaccionarios. Y se iba la gente cantando hacia la manifestación, hacia el pueblo, y se bajaron los albañiles de Córdoba de los andamios y se incorporaron a la manifestación. Y decía un albañil de Córdoba: a la mierda el de los palitroques. Y luego se descubrió que Alfonso XIII llevaba una pelliza puesta y en lugar de tener botones tenía unas correillas de material y unos palos para abotonarla. Era su fotografía oficial. Pero fijaros con el desprecio al que se dirigía aquel trabajador al rey. No dijo a la mierda Alfonso XIII, o ya se fue el rey de España, sino a la mierda de los palitroques. Y eso explicaba la ilusión de los trabajadores por la llegada de la Segunda República. Muchas mujeres del pueblo, de todos los pueblos, a las que le fusilaron los hijos o los maridos, le pidieron luego los falangistas que firmaran que habían muerto de muerte natural, para declararlos a los hijos de viuda, tenían ventaja, podían tener alguna paguilla, no ir al servicio militar. Sin embargo, muchas mujeres, algunas firmaron porque las condiciones eran muy duras, pero muchas no firmaron, mantuvieron la dignidad y la denuncia contra aquel asesinato general que supuso el fascismo. Nosotros no teníamos ningún mérito, ser comunista era lo más natural, éramos perdedores de la República, habían fusilado a nuestra gente, habían encarcelado a los dirigentes de la clase obrera, de los sindicatos obreros, de los partidos de la izquierda, a los alcaldes, a los concejales del Frente Popular. En mi pueblo hay un acta del año 36 donde, salvo un concejal que firma con su nombre y un concejal que era maestro de escuela, que hace el acta, que escribía muy bien por cierto, el resto firma con el dedo. Los concejales del Frente Popular no sabían leer ni escribir. Y sin embargo dice: se ausenta el concejal del Frente Popular, Francisco Gómez, porque su primo ha pedido 2 jornales trabajando en la calle para pagar unas inyecciones para un hijo que tiene enfermo. Para no votar, porque su primo pedía un día de trabajo, pues se sale fuera del pleno. Fijaros si se respetaba el Estado de Derecho. No era una situación de anarquía, de falta de gobierno, sino de honestidad y de transparencia. Ese mensaje habría que lanzárselo a los corruptos, a Cam y a compañía, que, fijaros, para colocar un primo se sale para no votar. Imaginaros la corrupción que vivimos hoy en esto que le llaman democracia. Y esa era la ilusión. Por lo tanto empezamos a luchar contra la dictadura de Franco. ¿Dónde podíamos luchar? ¿Qué instrumento tenía la clase obrera en Mabaratosa, en Humilladero, en Casariche, en España y en Andalucía? El Partido Comunista. Los socialistas no les daban la cara, no se organizaban, no luchaban contra la dictadura. Le tenían miedo a la dictadura franquista. Y solo el Partido Comunista estaba organizado y tenía la posibilidad de ofrecer a los jóvenes la lucha por la libertad. Y ahí empezamos a luchar, entrando en el sindicato vertical, organizando un sindicato para la clase obrera que ha sido obra del Partido Comunista fundamentalmente, que es Comisiones Obreras, y organizando toda la batalla por los ayuntamientos democráticos y por las libertades democráticas. Yo recuerdo que mi abuela ponía muchas lamparillas a los santos para que no los detuvieran en la lucha clandestina. Yo le decía: pero no hagas cómplice a la Virgen del Carmen de nuestra lucha clandestina. Y ponía muchas lamparillas, pero hay un detalle. Mi abuela era una mujer trabajadora, una familia obrera, sabía que era viuda muy joven, había tenido que sacar adelante a sus hijos, vivía con nosotros, y un día en una tienda le dice una mujer católica, muy ultracatólica, reaccionaria: dile a tu nieto que tenga cuidado, que hay una lista donde están apuntando a todos los que se reúnen por la noche en la escuela que hay detrás de la iglesia. Y mi abuela le dijo: pues yo, ¿sabes lo que te digo? Que ellos tienen otra lista y tú estás metida en esa lista. Era muy importante contestarle así porque cuando detienen a Lenin, que era un joven estudiante en la Universidad de Kazán, estudiaba Derecho, le dice un policía cuando lo lleva a la cárcel detenido, porque era un dirigente ya estudiantil, le dice: ¿para qué alborota, joven, si ante usted se alza un muro?
Y Lenin le contestó: un muro sí, pero podrido, basta darle un empujón para que se derrumbe. Y nosotros queríamos derrumbar la dictadura, y la dictadura en sus últimos coletazos era muy peligrosa, era débil, estaba podrida, era ilegal, porque había derrotado una república y un gobierno elegido democráticamente por el pueblo, había establecido un régimen sin libertad sindical, sin derechos de los trabajadores, sin libertades políticas, sin elecciones libres, y en esa dictadura había que luchar con mucha fuerza, y ahí nos encontrábamos los jóvenes, no teníamos otra alternativa que luchar. Era más fácil en aquella época, al mismo tiempo que se corrían más riesgos que ahora, y era más peligroso, pero el enemigo estaba muy claro: luchar contra la dictadura y conseguir la libertad, conseguir que volvieran los exiliados. Nosotros empezamos a saber que a García Lorca lo fusilaron, que Rafael Alberti estaba en el exilio, que Picasso estaba en el exilio, los mejores intelectuales, poetas, pintores, se habían ido al exilio. Por eso la lucha sindical, la lucha política, la figura de Marcelino Camacho, 13 años en la cárcel, luchando por los derechos de los trabajadores y por la libertad sindical. A Marcelino le pasaba como en aquella película donde le preguntan al protagonista: ¿cómo derrotó usted solo a los ejércitos del Tercer Reich? Y le dice: lo rodeé. Marcelino rodeó la dictadura con su ejemplo moral y político. Ningún partido en España ni en Andalucía ha contribuido con más vida humana, con más muertos, con más años de cárcel, con más personas torturadas. El camarada ha explicado la tortura que le hicieron en Cataluña a un camarada para no delatar a sus compañeros, y todo eso fue fruto de que el único partido que luchó por la libertad contra el franquismo fue el Partido Comunista de España. El PSOE, los socialistas estaban como los lagartos, debajo de las piedras, esperando que saliera el sol de la democracia. Como ahora. Por eso es muy importante recordar esas batallas, porque no son batallas para colgarnos medallas. Yo vine una tarde aquí a ver a Juan Antonio Romero. Estaba jugando al fútbol. Yo ya he escrito que podía haber sido un jugador de fútbol porque tenía cualidades para ello. Pero él tenía mucho interés en incorporarse a la lucha por el sindicalismo, por los derechos de los trabajadores, por la república, en las filas del Partido Comunista. Nos reuníamos con Diamantino, teníamos diferencias. Nosotros éramos partidarios de entrar en el sindicato vertical y aprovechar las posibilidades legales y las ilegales, porque era la orientación del partido. Yo recuerdo que llegué a Teba y me dice un camarada: Antonio, yo estoy en la hermandad de enlace sindical porque el partido lo ha dicho, ¿sigo ahí o me voy? No, tú sigue ahí porque esa es la estrategia del partido. Pero Diamantino decía: presentarse al sindicato vertical es darle brillo a los zapatos del que manda, es apuntalar un edificio que se derrumba. Pero nosotros logramos derrumbar el edificio desde dentro y desde fuera, y lejos de darle brillo a los zapatos del que mandaba, conseguimos un poderosísimo movimiento sindical que hizo posible que la dictadura cayera, que en España avanzara la libertad y la democracia por ese poderoso sindicato de los trabajadores. Por eso el PC luchó por la libertad, que es muy importante, y hizo honor a las tesis de Carlos Marx. Carlos Marx dice una frase clave en la ideología marxista, en toda su obra, y es: la historia de la humanidad, la historia del mundo, es la historia de la lucha de clases. Los esclavos, con Espartaco al frente, lucharon para poner fin a la esclavitud y para ser libres. Los siervos lucharon contra la nobleza para ser ciudadanos y tener derechos. Y los trabajadores luchan contra el capital para conseguir una sociedad más justa y más solidaria, donde los hombres y las mujeres sean hermanos y se acabe con la explotación del hombre por el hombre. Por eso es tan importante nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Y la gente sencilla, la gente que tiene conciencia de clase, la gente que ha defendido siempre a los suyos, es fundamental. Hay una anécdota de un ministro soviético que era procedente de la nobleza, de la aristocracia, de los grandes terratenientes rusos, pero fue amigo de Lenin y se incorporó al Partido Comunista, al Partido Bolchevique, y fue ministro de Asuntos Exteriores. Y se encontró en una conferencia internacional con un ministro inglés. Y el ministro inglés era un dirigente de la Trade Union, de los sindicatos de trabajadores ingleses, muy poderoso, pero era laborista, era socialista, socialdemócrata.
y le dice al ruso: hay que ver, colega, lo que es la vida. Siendo usted un representante de la aristocracia y de los terratenientes rusos, de esas familias procede, viene usted a esta reunión representando a un gobierno obrero y campesino, a un gobierno comunista. Y siendo yo un obrero, dirigente de los sindicatos obreros ingleses, vengo representando al gobierno de su majestad la reina. Y le dice el soviético: pues eso está muy claro, colega, eso quiere decir que los dos hemos traicionado a nuestra clase. Por eso es muy importante que sepáis que hubo una parte de los intelectuales que se unieron al Partido Comunista porque era el único instrumento útil para luchar por la libertad y por la democracia. Incluso gente que no eran comunistas tenían que contar con nosotros si querían tener un cauce para hacerle frente a aquella dictadura. A una dictadura que condenaba a la gente a la emigración, al paro y a las dificultades. Nosotros organizamos las comisiones obreras del campo, hicimos un poderoso sindicato y ahí jugamos un papel clave, Juan Antonio Romero y yo, que fuimos los máximos dirigentes durante años del sindicalismo en el campo andaluz, que estuvimos en la dirección del partido y que entramos juntos al Parlamento de Andalucía como diputados y trabajamos también por los derechos de Andalucía, por su autonomía, por su autogobierno. Se equivocó el Partido Comunista cuando aceptó en la transición la ley electoral que tenemos. Carrillo creía que como nosotros éramos los únicos que habíamos luchado contra Franco, cuando la gente votara íbamos a ser el primer partido frente a la derecha y por lo tanto el bipartidismo no sería PSOE-derecha, sino PS-derecha. Y la ley electoral no nos perjudicaría, nos beneficiaría. Pero como el PSOE, a pesar de no haber hecho nada, se situó con 80 diputados y nosotros con 20, pues la ley electoral nos ha perjudicado de manera grave en este periodo. Nosotros no debíamos haber aceptado nunca al rey. El rey fue nombrado heredero por Franco y tendríamos que haber luchado en la transición por un modelo republicano. Por lo tanto, es muy importante que sepáis que ese fue otro error que cometimos en la transición. Y ahora tenemos que seguir luchando por los objetivos que tiene la clase obrera. Termino porque, claro, hacer competencia en mi discurso, que es el último, a los pestiños, es complicado. Pero voy a decir una frase última. En un país donde Garzón está en el banquillo de los acusados por haber apoyado a las víctimas del franquismo, a más de 100 y pico mil personas que hay en las cunetas y en las fosas comunes. En Andalucía hay más de 632 fosas comunes y 50.000 andaluces y andaluzas enterrados en ellas. Es fruto del franquismo, de los jueces, es fruto del régimen que se ha ido creando en torno a esta mayoría de la derecha que tenemos ahora en España. Pero quien le ha abierto el camino a la derecha en España es el PSOE y es Zapatero, que hizo una ley de memoria histórica descafeinada, que no condenó ni anuló los juicios del franquismo. Por eso, uno de los responsables de que Baltasar Garzón esté sentado en el banquillo de los acusados es el gobierno del PSOE. Porque si hace una ley condenando los juicios del franquismo y anulándolo, entonces se hubiera apoyado Baltasar Garzón en esa legislación para hacer la investigación que puso en marcha, pero el PSOE no quiso ir hasta el final en ese tema. Por lo tanto, esa es una de las causas. Un país que tiene 5.300.000 parados, un país como el nuestro, que hace una reforma laboral agresiva y que hace que el despido sea extremadamente barato y que la contratación sea una contratación que nos devuelve a la esclavitud y se carga 30 años de derecho y de conquista social de los trabajadores. Un país en esa situación va a requerir luchar. Y la lucha hoy tenemos que plantearla no como si estuviéramos en un país democrático, constitucional, que respeta los derechos sociales y laborales y el sector público, sino como un país que lucha por una libertad, por un modelo republicano, por una constitución democrática, porque tenemos un régimen monárquico, bipartidista y corrupto que no es una democracia. Luego, la lucha nuestra hoy es por un proceso constituyente hacia la Tercera República. Por eso no estamos dentro de este sistema.
Tenemos que organizarnos de manera que la lucha del Partido Comunista y de Izquierda Unida y de la gente que nos acompañe sea por una sociedad y por unas instituciones nuevas contra las instituciones actuales. Lo que dijo Gaspar Llamasara el otro día: ni respeto ni acato la sentencia del Supremo. No podemos respetar ni acatar sentencias de tribunales pseudofranquistas como esta. Por lo tanto, no reconocemos estas instituciones. No reconocemos una monarquía corrupta. No es una corrupción la de Urdangarín colateral, ajena a la Casa Real. Es una corrupción en el seno mismo de la Casa Real, en el corazón mismo de la monarquía española. La monarquía, el Estado no puede heredarse como si fuese un cortijo. La monarquía es antidemocrática, pero además es ilegal, porque contraviene los derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la igualdad de todos los ciudadanos, que no deben ser discriminados por razones de ideología, de credo, de nacionalidad, de ideas religiosas o políticas, o de nacimiento. No puede nacer nadie con los papeles de la jefatura del Estado debajo del brazo. Es el pueblo el que debe elegir el presidente o la presidenta de la República. Por lo tanto, es muy importante terminar planteando que hemos cometido errores. Hemos tenido aciertos, pero hemos estado donde teníamos que estar. Tenemos la conciencia tranquila de haber luchado en nuestra época por la libertad y por la democracia. Y haber sido miembro del Partido Comunista en la clandestinidad es un honor para todo hombre y para toda mujer, que puede llevar con orgullo y contarlo a sus nietos, a los jóvenes de actual, y que pedirle que se reúnan, que se organicen y que sigamos hacia adelante. En mi pueblo hay un militante que dice: con los años que ya llevo en el partido, aquí ha habido planteamientos, yo estoy desde el año 77, cuando se repartieron los primeros carnets, dice: yo ya tengo el 100% cotizado, como si el partido fuera la seguridad. ¿Cómo me voy a ir yo ahora cuando tengo derecho al 100%? Claro, no tiene derecho al 100% de una pensión de la seguridad social, pero sí tiene derecho a un 100% de dignidad, de honor, de orgullo, de haber estado donde tenía que estar, con su gente luchando frente al fascismo y la explotación. Por eso, dentro de todas las dificultades, de todos los errores que hemos cometido, ha sido muy importante que sigamos aquí. Y ahora, los jóvenes que están despidiendo a los solteros, los están despidiendo del puesto de trabajo fijo, no solo de la soltería. Los están despidiendo de los derechos de la negociación colectiva, los están despidiendo en manos de una derecha que viene a cargarse todas las conquistas sociales y todos los derechos. Por eso la gente se va a sublevar, se va a rebelar, y vendrán de nuevo las luchas, y de nuevo seremos útiles, importantes, clave en esta fase del capitalismo, que es una fase filofascista del capitalismo, en este calendario mariano que nos ha tocado y que tiene los días contados. Por eso yo, es un honor, para antes de darle paso a los pestiños, decido que yo he trabajado con mucha gente que han cometido errores, han tenido aciertos, han tenido etapas más brillantes de su vida o menos, pero con una de las personas con las que estoy más contento de haber trabajado en años muy difíciles ha sido con un paisano vuestro, con Juan Antonio Longo. Muchas gracias. Bueno, para terminar, yo no sabría lo que añadir ya a las palabras del compañero Antonio, pero sí quiero recordar una frase que escuché en un vídeo precisamente en un vídeo de Lucía, y que decía que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Probablemente, y como ya han repetido muchos compañeros, la lucha del Partido Comunista y ahora de Izquierda Unida habrá cometido sus errores, como también ha tenido sus aciertos. Pero todas las historias que nos están contando hoy aquí nuestros mayores pierden el sentido en el momento en que a los que ahora nos toca, a los jóvenes que ahora nos toca, porque tenemos los que, para bien o para mal, tengan que llevar esto adelante, esta lucha se pierde si nosotros no somos capaces de continuarla. Y por eso lo que quiero hacer es un llamamiento a
a las personas que, para bien o para mal, como he dicho, tienen que constituir el futuro y, como ha dicho antes Lucía en la última canción, que no se olvide en la vida la historia de esta gente. A Lucía le voy a pedir una última canción y a vosotros muchas gracias y que disfrutéis de la merienda. Héroe ni líder ni mito, solamente un hombre andante.